Bendito sea su nombre por siempre. Dice el escritor a los hebreos, hablando de este Dios y de su palabra bendita, el capítulo 6, versículo 13, dice: porque cuando Dios hizo promesa a Abraham, no pudiendo jurar por ningún otro mayor, juró por sí mismo. Es decir, no había uno mayor para jurar. Siempre se jura o se juraba especialmente por uno mayor. El juramento llegó a ser una costumbre tan radical y llegó a ser una costumbre dentro de las leyes. Y cuando alguien era presentado ante los jueces, ante la ley que gobernaba el país, su juramento era lo que lo hundía o lo libertaba, lo dejaba cautivo o lo dejaba libre. Y entonces dice el Señor en su palabra que cuando le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, usando el mismo sistema que la ley tenía y que las gentes en su tiempo tenían. El verso 16 dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y entonces el verso 18 dice: para que por dos cosas inmutables, es decir, que no se puede retroceder, incambiables, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Eso es muy alentador, que el mismo creador del universo, el mismo Dios, el mismo Señor, haya establecido, haya hecho juramento de su palabra, de la promesa que hizo a Abraham, le juró. Y por eso juró por sí mismo y juró que esa palabra, ese pacto que Dios estaba haciendo, sería cumplido. ¿Y cuántos años pasaron de una promesa que Dios le dio a Abraham, que tendría un hijo? 25 años, cuando ya el hombre y su mujer no tenían fuerza, ni tenían ya la idea, ya habían perdido la idea, el propósito, habían perdido la esperanza que pudieran llegar a tener un hijo. Se perdió, se fue la esperanza y tuvieron una falla humana porque no confiaron
100% en lo que Dios había hecho. Y yo le digo una cosa, hermano y hermana, usted que me está escuchando o me está viendo. Si usted desconfía de esta palabra y desconfía del Dios de la palabra que le ha hablado, que le ha dicho, de lo que está escrito, desconfía de eso, llegará el día cuando usted dice, eso está escrito, pero Dios no tiene nada que ver conmigo y Dios a mí no me ha dicho nada. Entonces sus caminos fácilmente se van a torcer, se van a desviar de la senda sus pies y va a parar haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Va a parar en el fracaso, en la ruina, en la derrota, porque quitó los ojos del Señor y quitó su corazón de la palabra que Dios le habló. Yo le aseguro una cosa, que si Dios le ha hablado a usted, si Dios le ha dicho algo a usted, podrán pasar los años, no se lo llevarán a la tierra a sepultarlo hasta que sus ojos hayan visto lo que Dios le prometió. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Aunque Abraham llegó en un momento a dudar y su mujer dudaron y tomaron otra determinación que les fue un golpe a sus vidas y una angustia y una situación complicada, porque todo el que deja el camino del Señor, su palabra, el que deja de creerle a Dios y de hacer lo que el Señor dice en su palabra que hay que hacer, y va a ejecutar lo que su mente carnal, lo que su corazón carnal le dicta, será un fracasado, será un tirado y desbaratado en el camino, como miles y miles en diferentes partes de la tierra que hemos oído, hemos visto a tantos desbaratados, destruidos y fracasados porque no le creyeron a Dios. Él está estableciendo esa palabra y creyendo y manifestando que por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta: su palabra y el juramento de un Dios altísimo, creador de todo y dueño de todo, que no necesitaba jurar, pero lo hizo para ponerle un sello, para que la gente que escuchó eso creyeran, estuvieran pendientes de lo que su boca, de lo que su palabra, de lo que las promesas divinas iban a ejecutarse en el tiempo de Dios. Y fue así, hermano. En el tiempo de Dios se cumplió esa palabra, se cumplió ese juramento. Y aunque pasaron tantos años, nació el hijo de la promesa que la boca de Dios había dicho. Concluyo esta parte de la confianza en esa palabra, porque la confianza en su palabra, en la palabra del Dios vivo, produce en mí la fortaleza. En el momento que una persona que sirve a Dios deje de confiar y de creer en lo que Dios ha dicho, se desvanece. La fortaleza se volverá debilidad. Lo fuerte que era se volverá un blandengue, un cobarde,
un débil y por ende un derrotado. Son incontables las personas que han conocido a Dios, pero han tenido la palabra de Dios, al Dios de la palabra, como algo sustituible y como algo superficial. Sustituible en que no le importa. Hay gente que pudiendo estar en un templo adorando a Dios, no lo hacen. No van, se quedan en sus casas o cambian el culto a Dios que se podía hacer ese día, un día no laboral, que el 99,5% están de descanso, pero usan el tiempo del culto a Dios para estar en centros comerciales, para estar vagando en las calles, para estar durmiendo en las casas. Un indigente que conocimos después que Dios lo levantó, lo restituyó a su condición normal, se le dio un trabajo y empezamos a ver que no se congregaba el día domingo. Cuando se le preguntó el por qué, dijo que el domingo era el único día que él tenía para dormir. Y ese tipo de personas están desbaratados, destruidos por el enemigo, porque el alma de una persona que sirve a Dios tiene que ser un alma hambrienta, sedienta de Dios, porque es a través de la palabra que va a venir mi fortaleza, de la confianza que yo tenga en esa palabra bendita. Ahí será la fortaleza de mi alma, de mi corazón, de mi vida. Alabado sea el Señor. En el libro de Jueces hay una palabra bendita que dice en el capítulo 8, versículo 4, dice esta palabra lo siguiente: y vino Gedeón al Jordán y pasó los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Esa es una muestra. Es una muestra de la fortaleza. La fortaleza que es el resultado de la confianza va a fortalecer el alma, el espíritu. Y aunque aparentemente una persona se mire débil en su estado físico, si esa fuerza espiritual está en él, es fuerte. Ahí se cumple lo que la Escritura dice. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque no es la fuerza humana la que cuenta. No es la fortaleza humana la que va a permanecer, es la fuerza de Dios. Y de hecho, que el día que la persona tiene que partir de la tierra, llegó el día cuando termina su carrera en este mundo y el Señor lo traslada a un hogar eterno. Allí no va a estar la carne ni la sangre. Allí va a estar el alma, el espíritu, que eran la parte interna, el hombre interior, la parte interna del ser. No muere, permanece para siempre. La carne se desvanece, se vuelve polvo, se desaparece, pero la parte espiritual del hombre
permanece para siempre. Y ahí es donde mientras estamos en la tierra, tenemos la fortaleza de Dios en nosotros. Estos hombres que menciona este capítulo 8, verso 4 de Jueces, hablan del cansancio físico. Estaban agotados físicamente, cansados. Pero aquí dice que cansados, mas todavía persiguiendo, porque había una fortaleza interna. Sabían que Dios les había hablado. Sabían que ese hombre que estaba ahí puesto había encontrado un día a un mensajero del cielo que le trajo un mensaje y que le habló específica y concretamente de lo que tenía que hacer. Y entonces esa fuerza se entró dentro de él, se metió adentro. Usted y yo no podemos ser fuertes en la carne simplemente. Tenemos que tener una fuerza interna para no dudar de lo que Dios nos ha dicho y de lo que Dios quiere hacer en nosotros. La palabra dice, hablando de la fortaleza que ya está dentro de nosotros cuando hemos confiado en el Señor. El Salmo número 27 dice claramente esta palabra de la siguiente manera en el verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y mire, hermano, el verso 14 de ese salmo dice, aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hay que esperar que Él actúe. Mi deber es orar, buscar a Dios, humillar mi corazón, mi ser en la presencia de Dios. Pero quien va a actuar, quien va a controlar el panorama, la situación, quien se va a encargar de mis enemigos y de sus enemigos, no es usted. Usted no tiene que enfrentarse con nadie, ni igualarse, ni siquiera en sus propias palabras. Usted lo que tiene es que confiar en Dios, en su palabra, tener esa fortaleza interna para esperar en Él. Y entonces hay que forzar y alentar el corazón y esperar en Jehová. Bendito sea su nombre por siempre. Y la Escritura nos habla de esa fortaleza interna que ya lo hemos repetido, es el producto de haber confiado en esta palabra. Dice el capítulo 3 de Efesios, la epístola a los Efesios, capítulo 3, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu.
Esa fuerza no puede venir de otro lado y de otra manera, al menos que una persona confíe, ponga su absoluta confianza en la palabra de Dios, en el Dios de la palabra, que realmente pueda confiar en Él. Y cuando se confía en Él, viene esta fortaleza en el poder del hombre interior, es decir, de mi ser espiritual. Pero me llama la atención que Pablo dice, escribiendo a esta iglesia en Éfeso: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que usted y yo tenemos que orar, no solo por nosotros. Debemos orar por nuestros hijos, por nuestros padres. Debemos orar por la congregación, por nuestros hermanos, que ellos un día puedan ser fortalecidos con el poder del Señor en el hombre interior, en su vida. Una vez que la persona que sirve a Dios ha sido fortalecida en su alma, su espíritu, su ser espiritual, no va a haber nada ni nadie que lo desprenda de este camino. No va a haber nada ni nadie que lo haga retroceder o que lo tire en una depresión por allá a un rincón. Porque esa persona tiene esa fortaleza interior que es la que necesitamos para poder sobreponernos a tantas cosas que hay sobre esta tierra. Y el capítulo 6 de Efesios, verso 10, vuelve a repetir esto. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso insistimos en que hay que orar, hay que ayunar, hay que vigilar, hay que buscar a Dios. El que no lo hace será golpeado. El que no lo hace es un débil, una persona debilitada que en cualquier momento va a ser golpeado por el enemigo y va a sucumbir en este camino. Alabado sea el Señor. Voy finalizando, pero en Romanos capítulo 8, verso 37, es un pasaje de la Escritura muy conocido y muy importante para nosotros. Aquí dice la palabra: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire, si leyéramos los versos anteriores, por ejemplo, el verso 35, Pablo está diciendo a esta iglesia en Roma, está escribiéndoles que nadie lo podría separar del amor de Cristo. Y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y esto es muy importante, porque note esto, hermano, que todo lo que menciona de tribulación, de hambre, de desnudez, todo lo que hace mención en estos versos anteriores y los posteriores,
porque el verso 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Describe un panorama sombrío, terrible, de persecuciones, de hambre, de desnudez, de huir, de derrota física. Está hablando de lo físico. Pero cuando recurre a la fortaleza que debe estar dentro de nosotros, el panorama cambia y manifiesta. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y esa es una realidad. Usted no vencerá por su fuerza, no vencerá por sus capacidades intelectuales, económicas, ni por su apellido, ni por el tiempo que lleve dentro de la vida cristiana. Usted vencerá por el poder de Dios, vencerá porque la sangre de Cristo lo cubre, vencerá porque la mano poderosa e invisible de Dios lo va a sostener hasta el último día de su vida. Llénese de la confianza en la palabra. Confíe que no es un hombre, no es un mortal el que ha hablado. Es el Dios invisible que lo comprobó por miles de años en el pasado y lo sigue probando en el presente. Él no ha cambiado. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y si confía en esa palabra, si tiene confianza en esa palabra, tendrá una fuerza interna que aunque lo exterior se deteriore, se vaya acabando, esa fuerza interna lo llevará no a 2 cuadras ni a 2 kilómetros, lo llevará a toda una eternidad. Que Dios le bendiga